Buenos días, bienvenidos a este canal Jesús te ama. Yo soy María Fernández. A través de los años, cuando uno conoce al Señor y empieza a leer la Biblia, hay cosas tan maravillosas y hay cosas que el Señor nos revela poquito a poco. Y hay cosas que meditamos. El Espíritu nos enseña, por ejemplo, de la misma manera que Él fue tentado 40 días después de ser ungido con el Espíritu mismo lo llevó al desierto a ser probado. Después, y se oyó esa voz de Dios: este es mi Hijo amado. Antes de la crucifixión, también en Jerusalén, se oyó la voz de Dios. Y venían los griegos a buscarlo. Y no dice que Él estuvo con ellos, sino que se oyó la voz de Dios. Y creyeron que era un trueno, pero lo que quiero decir, después de eso fue crucificado y después de su resurrección estuvo 40 días con los suyos, porque le dijo a los incrédulos: no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, estas son comparaciones. ¿Qué pasó después que él fue tentado y pudo vencer las tentaciones? Tuvo su ministerio. ¿Qué pasó después que él resucitó y en esos 40 días estuvo con nosotros? Él fue al cielo y ahí es nuestro sumo sacerdote. Y aquí en la tierra está su cuerpo, que después él va a llamar y a venir a estar con él. Y una cosa muy linda me enseñó el Señor de los 40 días que estuvo, porque no fue constantemente estando con los suyos, sino que venía en cierto tiempo a cierto grupo. Con permiso, me hice un café y se va a enfriar. Y es maravilloso cuando vemos las cosas que el Señor hace por nosotros y nos enseña por medio de estos tiempos que se apareció a los suyos. A la primera persona que el Señor Jesús apareció fue a María Magdalena. Y esto tiene un significado. ¿Cómo empezó la historia del mundo según la palabra de Dios? Con el hombre en un jardín. ¿Y dónde estaba María Magdalena? En un jardín. ¿Qué había hecho Eva en el jardín? Había sido engañada. ¿Y María Magdalena en el jardín? Buscando a su Señor. Y había una mujer llorando y fue consolada con la resurrección. ¿Qué pasó con Eva en el jardín? El Señor le dijo que ella iba a tener la simiente que iba a vencer al enemigo. ¿Y qué pasó con María en el jardín? El Señor resucitó y abrió así la promesa de que sí, Él venció al enemigo y lo destruyó, y aunque lo hirió el enemigo al Mesías, Él resucitó. Y esa es la historia que tenemos cuando el Señor aparece a María en el jardín. Esa historia de Eva, ese primer encuentro de la resurrección del Señor Jesús. Todo tiene un propósito. El segundo es el camino en Emaús. Y me parece a mí que estaba con sus 2 discípulos después de estos acontecimientos que pasaron de la caída del hombre. Dios tenía escogidos. Escogió a Enoc, escogió a Noé. Así como caminó con sus discípulos a Emaús y se reveló a ellos cuando partió el pan. El Señor se revela a sus hijos en medio de toda la muchedumbre. Escoge a los suyos,
a los que quieren conocerle. Camina con ellos, revela a ellos. Maravillados, temerosos e incrédulos. Y él dice, hay algo que comer, mire, soy yo, pero hay algo que comer. Le dan miel y le dan pescado. Y esa es la comunión que tenemos con Dios. Eso refleja la intimidad que él tuvo con Abraham, que era amigo de Dios. En medio de toda la multitud nuevamente, después de su resurrección, él aparece a los suyos y no toca la puerta, entra. Y Abraham comió con el Señor cuando el Señor vino a decirle que Sara iba a tener un hijo y a decirle Sodoma, Gomorra y las otras ciudades iban a ser destruidas. Él comió con Abraham, tuvo esa comunión porque el Señor tiene comunión con los suyos. Y así él se presentó en ese lugar reservado con los suyos, pero faltaba un discípulo. Y esa es la próxima vez que se revela a los discípulos después de su resurrección, está Tomás. Y Tomás representa el tiempo en que el Señor se reveló a Moisés por medio de los sacrificios, porque ¿cómo lo reconoció Tomás? Por las huellas, huellas de los clavos en las manos, en los pies y en el costado. Y la ley de Moisés se escondía en los sacrificios del Mesías. Y en el tiempo de Moisés la ley fue dada para indicar que venía uno por los pecados de la humanidad. Y eso está escondido cuando entra y está ahí Tomás, que representaba la duda, ¿verdad? Y está bien tener dudas. Y a Tomás le enseñó esas huellas, así como Moisés tenía que enseñar que era por los sacrificios que teníamos la propiciación. Era una señal de que venía Él. Después nuevamente estamos viendo cómo el Señor se aparece a los discípulos en Galilea y estaban pescando, algunos de ellos, no todos, y el Señor les prepara un desayuno, los llama y ellos reconocen que era Él. Y es bonito ver cómo el Señor no los regaña, sino que los trae a Él, hace comunión con ellos, tienen aquel desayuno y íntimamente otra vez devuelve a Pedro a estar cerca de Él, lo restaura. Y hace el Señor en la vida nuestra con Él, cuando andamos con Él, de cristianos, Él nos restaura y nos da cosas que Él quiere que hagamos, las obras que Él ha predestinado antes de la fundación del mundo. De ellos era ser pescadores de hombres, dejar esas redes y la red de la palabra de Dios, tirarla al mar de la humanidad y ahí el Señor sacará los peces que Él quiere. Pero la obra es del Señor. El milagro de la pesca fue que el Señor hizo ese milagro. Por medio de Él, de su Espíritu, que podemos traer a alguien a los pies de Él. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Nosotros somos una voz en el desierto. Él es el que hace la obra. Y después dice, el apóstol Pablo, no está en los evangelios, pero el apóstol Pablo dice que se presentó a 500 y yo me imagino que fue aquella montaña en Galilea, no dice cuál montaña, pero se presentó a 500 personas. Tampoco dice que fue una montaña,
pero yo me imagino. Así que lo dejamos en las manos del Señor donde fue, pero sí se presentó a 500 hermanos y estos representan las personas que lo van a seguir en la gran tribulación, porque fue algo tan escondido que solo se reveló por medio de Pablo. Y así es la tribulación, hacer algo que nosotros no vamos a ver porque no vamos a estar aquí. Pero aquellos 144,000 van a seguirle, representados 500 que estuvieron presentes cuando Él se apareció a ellos en la resurrección. La última vez que se aparece el Señor después de su resurrección es cuando está en Jerusalén y van camino al Monte de los Olivos y allí Él asciende. Y esto representa, a mi entender, que Él viene a su milenio, allá fue a su reino y bajará el reino. Porque cuando los discípulos se quedaron mirando, vinieron dos ángeles, les dijeron, varones galileos, ¿por qué siguen mirando allá? El mismo Jesús que subió, él mismo va a descender de la misma manera. Y eso es lo que el Señor me mostró esta mañana. Y siempre a mí me había sido un misterio por qué se había revelado y aparecido tan pocas veces a los discípulos. Y el Espíritu Santo me dio este entendimiento que es como un recuento de cómo Él ha lidiado con nosotros para llevarnos a la culminación de la edad, que es conocerle en su reino cuando venga. Así que gracias a Dios, espero que le haya sido de bendición como ha sido a mí. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharme. Hasta luego.